Como el antiguo Israel, Estados Unidos se ha alejado de Dios, afirma un rabino mesiánico. Vayamos a ver lo que dice esta nota. Esta nota, Jonathan Cahn, un rabino mesiánico, compartió un mensaje de advertencia al presidente Joe Biden sobre su gobierno y dijo que Estados Unidos está en su momento más crítico. Como sabemos, dice la historia que Estados Unidos fue fundado bajo principios bíblicos. Podemos ver en los billetes de Estados Unidos, en el dólar, la frase "In God we trust", en Dios confiamos, dándonos por entendido que cuando se fundó Estados Unidos, pues tenían esa confianza puesta en Dios cuando se fundó este país. Y Dios lo bendijo grandemente, que en poco tiempo les dio este territorio. Pero se ha alejado del Señor. Se alejaron del Señor como el antiguo Israel. Que recordemos que Israel, pues Dios lo bendijo también. En los tiempos antiguos, Dios los sacó con mano poderosa de Egipto. Salieron con bienes, con posesiones también de Egipto. Pero con el paso del tiempo se volvió rebelde. De igual manera podemos decirlo también con Estados Unidos, que según la historia fue fundada bajo principios bíblicos, pero con el paso del tiempo se le subió el ego. Se volvió al igual que el pueblo de Israel. Se volteó contra Dios y ahora este mensaje les trae este rabino mesiánico que se ha vuelto contra Dios al igual que el antiguo Israel. Dice la nota que el pasado 25 de enero Khan compartió un video de 13 minutos en un mensaje profético, afirmando que Estados Unidos sufrirá las consecuencias espirituales si Biden no modera su agenda política. El rabino comenzó citando al primer presidente de Estados Unidos, George Washington, quien en su primer discurso dijo que las sonrisas favorables del cielo no pueden esperarse en una nación que ignora los preceptos del orden y el derecho que el mismo cielo ha ordenado. Leámoslo una vez más. Las sonrisas favorables del cielo no pueden esperarse en una nación que ignora los preceptos del orden y el derecho del cielo. Para Khan, esto significa que si Estados Unidos siguiera los caminos y los preceptos eternos del orden y la justicia, las bendiciones de Dios permanecerían sobre la nación. Pero se tiene que tener, según este varón, eso siguiendo esos caminos de Dios. Como dijera el primer presidente de Estados Unidos, George Washington, así las sonrisas favorables de Dios estarían sobre la nación. Porque bíblicamente hablando, pues a Dios le agrada cuando se le obedece sus mandamientos y cuando se siguen sus caminos. Y es un gozo también para el Señor que se le obedezcan sus mandamientos. Pero cuando la persona se aleja del Señor y es una persona, ya también sea una nación completa, pues tienen que sufrir las consecuencias. Recordemos que Israel fue el pueblo escogido de Dios. Dios lo escogió a Israel para ser un pueblo santo. Y cuando Israel se apartó del Señor, pues Dios tuvo que castigarlo. Y si Dios castigó a Israel siendo el pueblo escogido, ¿qué no le esperará también a un pueblo gentil como lo es Estados Unidos y las otras naciones? ¿Qué no les esperará? Si no son las ramas originales, son injertadas, podemos decirlo de esta manera, al aceptar a Cristo, pero como se han alejado de Cristo, se han alejado del Señor, pues podemos decirlo, han abandonado el camino de Dios y han seguido sus propios caminos, se han alejado de los caminos de Dios y ahora pues según también estaban sufrirán las consecuencias. Y bíblicamente podemos decirlo que está en lo correcto, porque también podemos decirle que donde hay pecado, pues se tiene que pagar las consecuencias del pecado. Entendamos, por ejemplo, los casos de Sodoma y Gomorra, que había ahí, abundaba el pecado sobremanera. Ahí había homosexualismo y vemos que eso es lo que está promoviendo el actual presidente de los Estados Unidos, el homosexualismo. ¿Y qué pasó con Sodoma y Gomorra? Dios tuvo que castigarlas.
destruir esas ciudades enviando fuego desde los cielos. ¿Acaso Dios no castigará a Estados Unidos? Dijo un predicador, si Dios no castiga a Estados Unidos por el pecado, tendrá que pedirle perdón a Sodoma y a Gomorra, porque es el mismo pecado que se está dando. Se están aprobando leyes a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, lo cual se hacía también en Gomorra y en Sodoma, al aire libre, hombre con hombre, y podemos verlo también en la actualidad. Y Dios castigó a Sodoma y a Gomorra, y entonces esto no va a entender que Estados Unidos también, o cualquier país donde se apruebe esto, tendrá que sufrir las consecuencias también. Sigamos leyendo la nota. El rabino también hizo mención sobre la invasión del Capitolio y la explosión de las protestas del país. Durante los meses las ciudades de Estados Unidos han visto protestas, disturbios, puertas y ventanas cerradas, edificios incendiados. El edificio gubernamental más venerado del país, del Capitolio, fue tomado por una turba enfurecida con líderes del país que huyeron en busca de seguridad, es lo que dijo. Y eso es lo que vimos anteriormente, aquí en Estados Unidos, que esto se propagó. También dice así, ante la profética advertencia dada por George Washington aquel día, las sonrisas del cielo están siendo quitadas de la tierra. Nos preguntamos, ¿descartamos los eternos preceptos del orden y el derecho que el cielo ha ordenado? Vamos a entender que aquel día que habló George Washington, pues fue por profecía, que las sonrisas del cielo se están siendo quitadas de la tierra. Los ojos de Dios están siendo quitados de la tierra de Estados Unidos. Estados Unidos, como el antiguo Israel, en la cima de su prosperidad, se ha alejado de Dios. Así estaba Israel, en la cima. Dios lo sacó con mano poderosa de Egipto, lo puso en la cima, en lo alto. Los pueblos que escuchaban cómo Dios lo había librado con mano poderosa le tenían miedo, pero después Israel pecó, se alejó del Señor y Dios lo entregaba en manos de los enemigos, que después Israel llegó a ser como una burla ya para los enemigos. Lo hemos expulsado de nuestras plazas públicas, de las escuelas, de nuestros hijos, de nuestra cultura, de nuestras vidas, y como hizo el antiguo Israel, pusimos otros dioses en su lugar y empezamos a servirlos, rechazamos los caminos y abrazamos los de la inmoralidad, llamamos el mal bien y al bien mal. Está reconociendo aquí el varón. Prestamos atención, dice, hemos expulsado de nuestras plazas públicas, esto sí Estados Unidos, de las escuelas de nuestros hijos. Según la historia se cree que Estados Unidos se oraba en las escuelas antes de empezar las clases. También lo han expulsado de la cultura, de las vidas. Y también como lo hizo Israel, se puso otros dioses en lugar y empezamos a servirlos. Se puso a otros dioses y se rechaza el camino de Dios. Se abraza la inmoralidad, porque podemos ver que las leyes que se están firmando en la actualidad, y ahora al mal se le llama bien y al bien se le llama mal. Porque si una persona predica el evangelio, pues lo tachan, lo censuran en redes sociales y lo censuran y no lo reciben también si va por las calles a predicar. Pero se aprueban leyes antibíblicas y a esto se le llama bien, que se están haciendo un bien a la nación. Y el rabino también afirmó que el aborto forma parte de los principales rechazos de Estados Unidos hacia los principios de Dios. Israel sacrificó miles de hijos y hemos sacrificado millones, decenas de millones de niños no nacidos, porque les hemos quitado la vida y sus gritos silenciosos se elevan al cielo y su sangre está en nuestras manos, señaló aquí este varón. Y es verdad, porque hay clínicas de aborto en Estados Unidos que según proclaman la paz, proclaman unidad, pero ¿qué paz puede haber si están promoviendo el aborto, están matando a los niños inocentes? Y transmitimos las decisiones de Washington que van en contra de las leyes eternas del cielo sobre la vida, la naturaleza humana, el género, el matrimonio y adoctrinamiento de nuestros hijos, en contra de los caminos de Dios. Todo va en contra de los caminos de Dios, las leyes que se están realizando. Y el rabino envió un mensaje al presidente Biden. Usted ha hecho un llamamiento de paz y unidad, a la paz y a la unidad. Es una exhortación de este rabino al presidente Biden. Pero ¿cómo puede una nación tener unidad y paz cuando lucha contra los mismos cimientos sobre los que se sienta?
¿Cómo puede una nación tener unidad y paz cuando se ha vuelto contra el Dios que lo hizo existir? ¿Cómo puede una nación tener unidad y paz cuando no tenemos unidad y paz con el Señor o con Dios? Y todas estas preguntas realmente calan cuando la persona sabe y conoce que pues no hay paz. Hay incluso un sacerdote católico, incluso le manda un mensaje a Biden, le mandó un mensaje a Biden que dejara de financiar el aborto, o si no, que deje de llamarse católico, porque el presidente Biden es católico. Daba a entender que todo el aborto también eso son leyes en contra de lo que dice la Biblia. Pero son todas preguntas que llegan a la conciencia. ¿Cómo puede una nación tener unidad y paz cuando no tenemos unidad y paz con Dios? Dios es el que trae la paz y la unidad a nosotros. Si estamos en paz con Dios, va a haber paz en la humanidad. Pero si no hay paz con Dios, pues no va a haber paz, no va a haber unidad, va a haber un caos. ¿Y cómo puede tener una nación paz y unidad cuando se ha vuelto en contra de Dios? No había paz y unidad en Israel, porque no tenía paz con Dios. ¿Y cómo puede una nación tener paz y unidad cuando lucha contra los mismos cimientos sobre los que se sienta se va a caer? Si quita sus cimientos, está luchando contra los cimientos. Además, amonestó a Biden poner su mano izquierda sobre la Biblia y la palabra de Dios, y en la derecha firmar leyes que guerrean contra su palabra. O sea, pongo mi mano sobre la Biblia, está jurando obedecer la palabra, pero después firma leyes en contra de la palabra. Y finalmente el rabino envió una advertencia a los miembros del gobierno de Biden que trabajan por una agenda que va contra los principios de Dios. El aplauso de los hombres se desvanecerá. Este gobierno terminará inevitablemente. Este mundo pasará. Pero tú estarás ante Dios y tendrás que rendir cuentas. Algo fuerte la palabra, pero es verdad. El aplauso del hombre pronto se desvanecerá. La fama, la gloria que el hombre tenga en esta tierra pasará. El dinero pasará. Este mundo pasará. Los gobiernos terminarán. Pero algún día toda persona, no solo el presidente Biden, toda persona tendrá que comparecer ante Dios a rendir cuenta de lo que haya hecho. Pero sin duda los gobernantes de las naciones tendrán que rendir también cuenta de cómo gobernaron a cada país, porque entendamos que no hay gobierno también, que todo gobierno es permitido por parte de Dios, porque quizás Dios tenga sus planes para tal líder de la nación. Pero podemos ver también que van a tener que rendir cuentas ante el Señor por lo que se ha hecho. Pero bueno, es una amonestación para el presidente, para así que comprenda y que entienda que se ha alejado del Señor. Bueno, hermano y amigo, gracias por esta parte del video. Pues si le gustó el video, yo le pido que le dé me gusta y lo comparta para así llegar a más personas. Dios le bendiga y nos miramos en el próximo video.